Buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy voy a exponer la primera parte, que en nuestra investigación se titula ¿Cómo es el cumplimiento de la pena en los menores de edad y en los extranjeros? Bien, el gran problema que encontramos es que hay una enorme diferencia entre lo que dicen las leyes y lo que pasa en la realidad. Por un lado, tenemos los tratados internacionales que dicen que las penas deben ayudar a las personas a rehabilitarse y cambiar, pero en la práctica el sistema se olvida de esto, especialmente cuando se tratan de dos grupos vulnerables, como los adolescentes y infractores menores, y los extranjeros que no tienen familia ni apoyo en el país, ¿no? Bueno, para entender esto tenemos primero los antecedentes. En un lado tenemos los menores de edad y por otro lado los extranjeros. En los menores de edad, la doctrina moderna explica que los adolescentes, como no piensan ni maduran como un adulto, sus sanciones no deben ser un castigo cruel, sino una oportunidad educativa para corregir su camino. Pues, tras un menor, como si tratar a un menor como si estuviera en una cárcel de adultos, no contribuye a ese objetivo. En lo que refiere a los extranjeros, descubrimos que sufren algo llamado desarraigo. Al estar lejos de su país, no tienen redes de apoyo, no tienen una casa propia ni un contrato con un trabajo formal. Entonces, el país peruano les pide justamente esos requisitos para darle beneficios como la semilibertad y como no los tienen, se quedan encerrados cumpliendo toda su condena. Para nuestro objetivo general, tenemos descubrir cómo las fallas del propio sistema impiden que estos internos resocialicen. Queremos ver por qué los centros de menores están colapsados y por qué las normas migratorias chocan con los intereses del superior del niño. Ese trabajo justifica por qué casi nadie estudia estos dos problemas juntos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando el infractor es menor de edad y además es extranjero? En la práctica sirve que los penales, los jueces, de, dejen de usar la nacionalidad o la falta de dinero como un motivo para castigar más severamente a alguien. El objetivo de nuestra investigación es precisamente todo el sistema legal y material que rodea a estos internos. No nos quedamos solo con leer la ley, sino en analizar la realidad de los centros de internamiento. Evaluamos el hacinamiento, la falta de psicólogos para atenderlos y, en conclusión, cómo las cárceles terminan siendo depósitos donde se excluyen a las personas por su edad y su situación migratoria. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición respecto al marco teórico. Tenemos lo que es las bases doctrinales y la convención. Empezamos con la protección integral y responsabilidad penal juvenil, que esto es el tránsito del modelo tutelar sobre el paradigma que reconoce al adolescente como sujeto de derechos penalmente responsable, pero bajo régimen diferenciado. Luego tenemos el bloque de convencionalidad, donde la CDN, las reglas de Beijing, Tokio y las directrices de RIAC exigen que la privación de libertad sea el último recurso posible. Luego sigue el principio de especialidad y enfoque socioeducativo, donde se proscribe la aplicación analógica sobre reglas del derecho penitenciario de adultos al ámbito de los adolescentes. Seguimos con derechos de la población extranjera y desarraigo punitivo. El extranjero recluido sufre una restricción fáctica de derechos por aislamiento social e idiomático. Y finalmente la cooperación internacional y traslado de condenados. Es un mecanismo humanitario limitado por la doble incriminación y la falta de voluntad política de las cancillerías. Luego, respecto al marco conceptual, tenemos lo que es las medidas socioeducativas, que es la respuesta jurídico-sancionatoria de naturaleza pedagógica, rehabilitadora y protectora que no es retributiva. Luego, la especialidad orgánica y funcional, donde los operadores y centros con formación y diseño diferenciados del sistema de adultos. Luego tenemos el interés superior del niño, lo que significa que el límite de infranqueable al poder punitivo antepone el bienestar del menor a la eficacia criminal. Sigue el desarraigo punitivo, donde la pérdida abrupta de vínculos sociales y familiares que agrava cualitativamente la pena sobre los extranjeros. Luego los beneficios penitenciarios,
donde la semilibertad y liberación condicional inaccesibles de facto por exigencias de arraigo territorial. Sigue lo que es la interseccionalidad. Es la convergencia de edad, nacionalidad e infracción penal que potencia formas únicas de exclusión. Respecto al marco jurídico relevante, hemos tomado en cuenta los instrumentos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 5.6, reglas de Beijing, Tokio, opinión consultiva OC 1702 y un caso de Mendoza versus Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego tenemos la normativa constitucional y nacional. Artículo 139.22 de la Constitución, el decreto legislativo 654, que es el Código de Ejecución Penal, el decreto legislativo 1348, Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y el decreto legislativo 1350 y 1582 respecto a migraciones. También hemos puesto en jurisprudencia nacional sobre el TC el expediente 054436-2014. Un acuerdo plenario también de la Corte Suprema 04-2019 y una casación 382-2012 sobre la libertad. Luego, en doctrina especializada se ha abarcado la prevención especial positiva y el derecho penal de autor en el arraigo formal y la neutralización biopolítica. Respecto a la metodología, hemos tomado un enfoque cualitativo orientado a interpretar significados y contradicciones dogmáticas más que a medir variables numéricas. Tipo y nivel de la investigación: jurídico-social o sociojurídico y dogmático, de tipo nivel descriptivo explicativo, de causas institucionales. El diseño no experimental, transversal y fundamentado en la hermenéutica jurídica. Población y muestra, solo muestra documental, todo lo que son tratados, leyes, jurisprudencia y muestra intencional de operadores de justicia. Técnicas e instrumentos, análisis documental con fichas de contenido y entrevista semiestructurada con guía validada. Análisis de datos, método hermenéutico jurídico y categorización temática. Ahora, respecto a los resultados, se ha demostrado que hay una ineficiencia del principio de especialidad, hay una discriminación fáctica en beneficios penitenciarios, una inoperancia de los tratados de traslado, interseccionalidad y vulneración en el menor extranjero y una triangulación respecto a la contradicción axiológica del Estado.